Me llevan a prisión y dentro de la prisión aquel juez me sentencia a 25 años de cárcel por aquel crimen, 25 años por aquellas armas y 7 años por un escape. Se acumulan 57 años de sentencia. Pero dentro de esos 57 años caminando yo por ese penal, no me interesaba nada. Aún seguía la misma vida, aún seguía caminando por el mismo camino, seguía induciéndome a las drogas, haciendo mal, haciendo maldades. No me interesaba Dios, como decía mi hermano. A mí no me importaba su Dios. Yo no quería nada con su Dios. Yo lo único que decía: dejen a mi diablo tranquilo. Era un adicto que me gustaba hacer trabajos con la hechicería, beber sangre. Estaba mal de mi cabeza. Pero dentro de ese penal había un hombre que me empezó a hablar de Cristo. Cada vez que aquel hombre estaba yendo a predicarme la palabra de Dios, era algo que yo lo expulsaba y no aceptaba. El médico me habla, me hacen un examen médico, y cuando me hace el examen médico, para ese entonces mi cuerpo estaba cambiando, mi cuerpo estaba empezando a perder peso. Yo empezaba a escupir sangre, empezaba a hacer del baño sangre, mi cuerpo se empezó a deteriorar. El médico encuentra en mí el 2.8 grados para síndrome de SIDA, porque una jeringa que usábamos más de 400 presos. Tenía la hepatitis de C cirrósico. Mi vida ya no valía nada. Estaba decepcionado de mi vida. No había una cura para mí, no había una salida. Y sentenciado a muchos años. Yo lo que quería era morir. Y escuchaba aquella voz que me decía: hórcate, hórcate. Y yo le creí a aquella voz y agarré una soga queriéndome ahorcar. Pero qué poderoso es Dios cuando Dios tiene un plan para la vida del ser humano. No hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Y caminando en esas celdas, decepcionado de la vida, llegaron los paramédicos cuando me quise ahorcar. Después me quise dar una sobredosis de heroína, queriendo morir. Pero aún así no encontraba la muerte, porque Dios tenía trazado en mí un plan. Oh, maravilloso es Jesús. Su palabra se cumple. Me castigó gravemente Jehová, dice, mas no me entregó a la muerte, sino que viviré y contaré las obras que el Altísimo Dios hace para conmigo. Oiga, pero dentro de ese penal, cuando yo estaba en ese lugar, ya no había una solución para mí. Los médicos dijeron que yo iba a morir. Me sacaron de ese lugar y me mandan a una cárcel llamada Marion, Illinois, que está en Chicago, y me mandan a aquella celda. 6 pisos bajo la tierra estaba en aquel túnel, sepultado en aquella cárcel, esperando la muerte. Y ahí llegó un hermano y se me quedaba viendo. No se me acercaban los cristianos porque los mandaba a golpear, mandaba a quemarles sus camas, mandaba a hacerles daño a los cristianos que me hablaban de Dios. Odiaba todo lo que decían Cristo, odiaba todo lo que llamaban Dios, odiaba a todos aquellos que predicaban de Jesucristo. Yo no quería nada con ese Dios. Pero recuerdo aquel hombre se acercó en aquella celda, y aquel hombre me decía: yo no voy a descansar de orar por ti hasta verte un día de rodillas. Mi respuesta hacia aquel hermano era ir por él. Le decía a mis amigos: agárrame al hermano, tráemelo para acá y cuélgamelo de esa celda. Y ahí lo colgaban aquel hermano y me lo mojaban con agua, y sacaba una tabla y lo empezaba a golpear con aquella tabla, solo porque me hablaba de Cristo. Después de que lo golpeaba, lo soltábamos y se iba aquel hombre. A las 2-3 semanas volvía aquel hombre otra vez a hablarme de Cristo. Lo amarrábamos de vuelta de la celda y le quemábamos las plantas de los pies, solamente porque me hablaba de Jesucristo. Por tercera vez aquel hombre se me acerca. Se me acerca aquel hombre hablándome de Dios.
recuerdo que la tercera vez lo agarré a aquel hombre y le puse unas puñaladas porque me hablaba de Cristo. Aquel hombre se fue herido. Cuando pasó ese momento se fue, y cuando volvió le dije que si volvía lo iba a asesinar por hablarme de Cristo. Cuando aquel hombre se fue, después a las pocas semanas llego de vuelta a la celda y me dice el guardia, me dice: ¿sabes qué? Ahí te dejaron un regalo. Y ese regalo era una Biblia. Y cuando me dejó ese regalo aquel hombre, lo agarré y lo aventé contra la pared y se despedazó todo. Y no me importaba más, seguía más induciéndome la droga en aquella celda. Una celda que medía 6 pies por 8 pies. 47 meses metido en esa celda sin salir a ver el sol. Era tan difícil para mí.